Shalom Alejem y bendiciones. Gracias nuevamente por estar con nosotros, por visitarnos en una porción más de la Parashá. En esta ocasión seguimos con la tercera aliyá de la Parashá Shemot. En esta ocasión un tema muy importante que, automáticamente nace es el nacimiento del alma. Pero ahora lo vamos a analizar desde otro trasfondo, o para ser exacto, desde lo que nos deja saber el Zohar, la fuente de la Kabbalah, y también el alma de la Torah, porque si bien es cierto, la Torah tiene secretos, pero una forma de abrirlos es a través del Zohar. Ya hemos tocado esos puntos en alguna otra ocasión. Ahí tenemos Parashá Shemot, tercera aliyá, es el nacimiento del alma. Esa tercera parashá corresponde al capítulo 2, 11 al 25. Aunque en esta ocasión vamos a hacer un resumen en una forma, pues de acuerdo al Zohar, que es que los hijos de Israel bajan a Egipto. Y así nos dice el texto: Be'elek Shemot Bnei Israel, Habain Misraima, et Jacob ish ubeitobo. Nos dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Misraim con Jacob. Cada uno entró con su familia. Aunque aquí el término familia en hebreo es beitov, significa casa. Eso es muy importante. Si entendemos nosotros que las traducciones se hacen lo más cercano posible para dar un lenguaje sencillo para que la gente lo pueda entender, pero se corta su esencia, porque no se entiende en español. De hecho, el propósito no es entenderlo en español, pero bueno, así han hecho las traducciones, o así se hacen las traducciones. Pero queremos dejar saber que no es que esté mejor casa o familia, es que casa quiere decir descendencia, casa quiere decir toda la familia, todo el árbol genealógico, y familia a veces se puede tomar en nuestro concepto, al menos en nuestra cultura, que familia es lo más cercano, padre, madre, esposa, hijos, y un poquito más lejano, pero no tanto como la expresión casa. Pero lo vamos a ver de acuerdo a al Zohar y la Parashá de la tercera aliyá. Pero tengo que empezar a contarle algo muy interesante. Dice que en el principio todo estaba perfecto. Todo estaba perfecto. Las generaciones tenían la Shejinah, la divina presencia, la Roja Kodesh, o lo que en traducción al español lo hicieron como el Espíritu Santo. Todo era un ejad. Pero debido a los pecados del hombre, y esto es una historia, pero también es parte de nuestra vida, hace que la divina presencia ascienda de un cielo hacia otro cielo. 7 cielos, para ser exacto, a causa de sus pecados. Y le menciono porque todo estaba perfecto. Cuando Adán caminaba en obediencia, aprendiendo Torah, que era, trabajaba la tierra, eso era sacar los secretos de la Torah, no había ningún problema. Pero tan pronto cuando él entra en ese conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal, la divina presencia se comienza a alejar. Y nos cuenta el Talmud y el Zohar el siguiente cuadro. Nos dice que Adán y Eva causaron que la Roja Kodesh subiera de nuestro mundo físico al primer cielo. Ellos, al comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, ellos hacen que la Shejinah, y déjenme ponerle estas ideas para que nos demos cuenta. Cuando Adán y Hawa cometen la transgresión, que la transgresión fue hacer un trato con el otro lado, con la inclinación al mal, que ese es el árbol del conocimiento, la Shejinah comienza a ascender, a subir, la alejaron del primer cielo. Posteriormente, cuando Caín causa también que la divina presencia ascienda al segundo cielo, al matar a su hermano Abel. Y así, en cada uno de los errores, la Shejinah va alejándose cada vez más.
La generación de Enoch causó que la divina presencia ascendiera al tercer cielo cuando introducen la idolatría dentro del mundo. Se lo estoy narrando de una manera pues muy rápida. Cada una de estas 7 transgresiones, pues merecen una explicación mística también, ¿no? De acuerdo al Zohar, pero nuestro punto es el nacimiento del alma. Pero solamente tenemos este contexto, porque es básico entender esto. Entonces, la generación de Enoch, al traer la idolatría, hace que la divina presencia, o que la Roja Kodesh, o que la Shejinah suba al tercer cielo. La generación del diluvio causa que la divina presencia ascienda al cuarto cielo. Se va alejando cada vez más al cuarto cielo por pues sus pecados sexuales y sociales también, prácticamente. La generación de la Torre de Babel causa que ésta ascienda al quinto cielo. Así nos dice, al quinto cielo. Por declararle la guerra al Creador. Acuérdense que ahí estaba un líder que los incitó a que se rebelaran, que era Nimrod, a que se rebelaran en contra del Creador. La generación de Sodoma y de Gomorra causó que la Shejinah ascendiera o se alejara hasta el sexto cielo por sus pecados sociales. Ya lo hemos nosotros visto, que más que sexuales, como en la época de Noah, fueron sociales. Era un egoísmo muy fuerte. Era que cada quien se cuidaba a sí mismo, cada quien cuidaba sus propios bienes. No había eso de amar al prójimo, por eso se estableció mucho eso. Y esos fueron los pecados de Sodoma. Pero bueno, lo decimos rápidamente. Y también, en la época de Abraham, los egipcios causaron que la divina presencia ascendiera al séptimo cielo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces ya no estaba la Roja Kodesh con el hombre. Ya la humanidad no tenía a la Roja Kodesh. La Roja Kodesh se refugió hasta lo que le llamamos nosotros Jokmah. Pero entonces esta también queda vacía. Este es Da'at. Queda vacía. Esa energía de donde fluía toda la prosperidad, la bendición. Prosperidad no solamente es económica, eso es una de tantas. Prosperidad en la paz, prosperidad en el hogar, prosperidad en todo, no solamente económica, ¿no? El decir que tienen dinero no es que están prosperados, en ocasiones son trampas. Pero bueno, a partir de esto, nos damos cuenta que Da'at queda vacía. ¿Pero por qué queda vacía? Porque la Roja Kodesh se fue separando poco a poco del ser humano. Ya no había nadie, ya no había esa fuente, porque de aquí brota la fuente. Este es el Padre, y de aquí brota la fuente, que es el Hijo, precisamente Da'at. Y ya no había nada. Ya la Roja Kodesh había, pues, llegado hasta donde está el Padre. Ya no había. Estaba un vacío. Y en ese vacío fue aprovechado por la inclinación al mal o por la Nahash y lo usurpó. Usurpó el lugar de Da'at. Y eso implica muchas cosas. Eso también lo podemos entender en Daniel, que este era el antimashia, este era el inicuo, que se hace pasar por hijo, se hace pasar por Elohim, sentándose en el trono como Elohim. Pero ¿por qué no lo quitó el Creador? Porque el mismo hombre tenía que quitarlo. Perdón, porque por causa del hombre se había alejado. Pero es bien importante este cuadro. Para entender Mizraim, para entender el exilio, para entender Egipto, es muy importante entender este cuadro. Y vamos a pasar a la siguiente. Pasamos a la siguiente hoja y ahí tenemos nuevamente el árbol de la vida, que ya había sido usurpado por la Nahash. Esto es muy importante, bueno, todo es importante, porque esto ahora lo vamos a comparar o asemejar con una figura humana.
ya que el árbol es una figura, es un mapa. Más allá de lo que se diga, el árbol de la vida es un mapa. Aquí viene todo, aquí está la parte de arriba, la conciencia, aquí está el cerebro izquierdo, cerebro derecho, esto es el cuello, que es parte de la conciencia porque está conectada. Este es el brazo derecho, brazo izquierdo. Esto es pues la parte de los intestinos. Aquí está el riñón izquierdo, el riñón derecho junto con los pies. Y aquí están los órganos reproductores. Y finalmente aquí están los pies, que es Malhut. Por eso estudiamos ese mapa. Ese mapa no tiene nada que ver, nada más que ayudarnos a poder entender cómo es que trabaja esto. Ahora, si la Nahash, a través de los pecados del ser humano, y no solamente de esas generaciones, pero ahorita lo explicamos porque a través de nuestra vida nosotros hacemos, déjenme explicarlo. Bueno, nosotros somos Adán, parte de Adán. Cuando llegamos a este mundo, bueno, hay mucha influencia del otro lado. Pero nosotros podemos alejar la Ruach HaKodesh de nuestra vida haciendo lo mismo que hizo Adán, que hizo Caín, que hizo Enoch, que hizo Noah, que hicieron en la Torre de Babel, que hicieron en Sodoma y Gomorra, que hicieron en la época de Abraham. ¿Por qué? Mire, si este es Da'at, esto es lo que domina todo. Aquí domina todo. Porque este es el punto central, el reflejo directo del Creador. De aquí se mueve todo. Aunque las bendiciones vienen de aquí, esto necesariamente tienen que pasar por el medio. Así es. Las bendiciones pasan por medio de Da'at necesariamente. Ahora vamos a ver. Porque si somos igual al árbol de la vida, entonces la Nahash se ha posesionado de la parte fundamental, que es el cuello, o que es donde podemos mover. Bueno, de hecho, si nos pusiésemos algún artefacto en nuestro cuello, por ejemplo, cuando tenemos ese dolor o nos torcemos, dormimos mal, sin el cuello, el movimiento correcto, es muy difícil caminar, es muy difícil movernos. Bueno, la Nahash se estacionó aquí, y si lo vemos dentro del hombre, se estacionó aquí en su cuello. No deja que fluya nada hacia la conciencia. ¿Y por qué le digo eso? Porque entonces vamos a ver a qué se refiere la parasha. Y esto es muy importante. Todo es muy importante. Nos dice entonces que Egipto, bueno, vamos a verlo aquí. Déjeme terminar aquí. Nos dice que ese es Paró. Paró o Faraón. Un nuevo rey que se levantó, o un rey que estaba esclavizando a los hijos de Israel. Pero la palabra paró, porque le digo esto porque se estacionó en Da'at, la palabra paró, cuando nosotros la cambiamos, son las mismas letras, y las cambiamos solamente de su posición, entonces dice cuello. Ha'arof significa cuello. Quiere decir que la Nahash, o la inclinación al mal, se posesiona de la parte principal nuestra. No nos deja ver hacia otro lado. Nos deja ver donde la Nahash quiere que veamos. Y a veces solo nos deja ver religiones. Y entonces no somos libres. ¿Qué se necesita entonces? Se necesita que nos quiten al faraón o ser liberados de Mizraim. ¿Qué es Mizraim? Esta Nahash nos agarra en el cuello, que también se le llama estrechez. Así. Pero es que ese cuello también es muy importante y lo vamos a ver ahorita. Estrechez. Aquí nos agarra entre estas estrecheces aquí, por la parte más estrecha en todo caso. Aquí se posesiona y no nos deja libres. Pero al conocimiento de la verdad, entonces seremos libres. La Nahash se quitará de nuestro cuello y podemos caminar y pensar, y bueno, todo eso será
totalmente diferente. Entonces vemos que la misma palabra de paro, que es la nahash, es ha'oref, que significa cuello. Nos ha agarrado del cuello, no nos deja mover. No hay comunicación entre nuestro cuerpo, nuestro corazón y el hígado. No hay comunicación con la conciencia. La conciencia está cerrada. Y eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Pero vamos a ver un poquito más esto, porque nos dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Le vuelvo a repetir que el texto en hebreo quiere decir con toda su casa. Ahora vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Nuevamente le repito que llegaron a Mizraim, Egipto, con Jacob. Cada uno con su casa. Pero hay algo muy interesante. Dado que hay 70 facetas de la Torá, y una de ellas es alusión, o es el método llamado remez, que es una alusión. Vamos a exponer este verso, el primer verso de Shemot, bajo esta manera, de remez. O sea, entender, acuérdense que hay 4 niveles, lo decimos rápidamente. El nivel Perash, el básico, que es la lectura, el Remesh, el Derash y el Sod. El Sod es una revelación, pero esto lo vamos a manejar desde una alusión que es remez. El descenso de los israelitas, como nos lo dice el texto, que entraron o que descendieron a Mizraim, esto alude al embrión mientras aún está en el útero de su madre, porque el útero también se le llama estrechos. Entonces, cuando dice que los hijos de Israel llegaron o descendieron, es cuando una madre está embarazada en todo caso. El alma empieza a descender, como lo vemos ahí, y mire, es cuando el embrión desciende a la estrechez, a Mizraim, que en todo caso, vuelvo a repetir, es el útero de la madre. Porque así lo dice, así lo deja saber entonces la palabra Mizraima, en todo caso aquí, o Mizraim. La palabra Mizraim significa estrechez. Así. Igual que el útero de una madre. Entre la estrechez, allí está entre Israel, entre Mizraim, bajan los hijos de Israel. Un embrión, un alma, está entre la estrechez, lista para nacer. En otras palabras, listas para ser liberada de esa estrechez y comenzar el camino con el viaje, pensando, y nuestro viaje directamente a Canaán. Y así la palabra, Egipto significa estrechos o confinamientos. Por lo tanto, es una alegoría del confinamiento del alma cuando abandona su medio nativo en los cielos, o en Binah, y desciende a los confinamientos de la fisicalidad, obligada el alma a experimentar la realidad dentro de los parámetros del tiempo y el espacio. Y esta palabra entre los estrechos, como significa Mizraim, está parafraseada en Lamentaciones 1:3, en medio de los estrechos. Con esta asociación o este método remez, podemos interpretar la frase: estos son los nombres, siguiente texto, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Mizraim. Estos son los nombres. Es una referencia a las facultades del alma. Esas facultades son intelectuales y emocionales. Y estos nombres que nos dice aquí, estos son los nombres de los hijos de Israel, es en total 613. Así como el cuerpo posee 248 miembros y 365 tendones, también el alma, siendo las facultades del alma que vienen a Egipto. Israel, entonces,
es el alma misma. Los hijos de Israel son las extensiones del alma, o al menos parte de ella. Y después nos dice que vinieron con Jacob. Jacob es la inclinación al mal, ahí lo tenemos. Perdón, Jacob es la Yetzer Tov, la inclinación buena. Y también se explica en otra parte, en Sanedrín 91b, que el niño nace solo con la inclinación al mal y que la inclinación buena se va adaptando poco a poco hasta que en su época del bar o bat mitzvah es cuando se apega directamente. Y vamos a seguir aquí con nuestro cuadro. Cada uno entró con su casa. Y luego voy a repetir aquí la palabra beito. El cuerpo es una casa para el alma. Es muy significativo todo esto. Nos dice también que al nacer, cuando el embrión se ha convertido en una persona, es decir, un cuerpo que ya se desarrolla, es que cada hombre y su casa, refiriéndose al cuerpo, se ha convertido en una casa para el alma. Esto es también significativo porque cuando está el alma, hay otra analogía que ya pasamos en el libro de Bereshit, cuando el alma se refiere a Abraham y el cuerpo o casa se refiere a Sara. Y en todo caso nos dice que Sara murió, o el cuerpo murió, o la casa murió, y el alma, Abraham, le lloró. Entonces, el cuerpo se convierte en una casa para el alma. Después de enumerar los hijos de Jacob y describir cómo todos murieron, la Torá continúa el texto, pues es interesante. Nos dice ahí: entre tanto se levantó sobre Mizraim un nuevo rey que no conocía a Joseph y dijo a su pueblo. Todo esto es muy interesante. Me estoy yendo un poco rápido, pero usted puede repetir el estudio para que le podamos entender. Eso de que se levantó un rey sobre Egipto, esto se refiere a la inclinación al mal. Nuevo rey significa inclinación al mal, que se le llama rey viejo y necio. Eso de rey viejo y necio está en Eclesiastés 4:13 y en Cogelet Rabá 4:9. Este verso de Eclesiastés y Cogelet Rabá nos dice: mejor es un niño pobre y sabio que un rey viejo y necio. El Midrash en Cogelet Rabá nos explica: el niño pobre y sabio es la buena inclinación. ¿Por qué se llama niño? Porque solo se empareja con una persona a partir de los 13 años. ¿Y por qué se llama pobre? Porque no todo el mundo lo escucha. ¿Y por qué se llama sabio? Porque enseña a la gente el camino recto en la vida. El rey viejo y necio es la inclinación al mal. ¿Por qué se le llama rey? Porque todos lo escuchan. Todos escuchan a la inclinación al mal. ¿Y por qué se llama viejo? Porque se empareja con una persona desde el nacimiento hasta su vejez. ¿Y por qué se llama tonto? Porque le enseña a una persona el camino del mal hasta que no ya sabe cómo tener cuidado y no sabe cuánto dolor y sufrimiento le sobreviene por seguirlo. Por lo tanto, en relación con la experiencia que un individuo tiene de ellos, la inclinación buena es más joven que la inclinación al mal. Y ahí nos dice: los hijos de Israel entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Aquí nos dice: entre tanto se levantó sobre Mizraim un nuevo rey que no conocía a Joseph. ¿Qué significa que no conocía a Joseph? Más bien, que no reconocía al Creador. La inclinación al mal no reconoce al Creador. Y el rey tonto, sabio y tonto, que no conocía a Joseph, le dijo a su pueblo:
¿quién es a su pueblo? Las impurezas, los poderes de la impureza. Le dice a su pueblo, he aquí que los hijos de Israel, sí le dice, o sea, es aquí que las facultades del alma, sus aptitudes, sus virtudes del alma, son más numerosas y poderosas que nosotros. Así, son más numerosas y poderosas que nosotros. Entonces, ¿qué hizo la inclinación al mal? Los esclavizó y los mandó a que construyeran las facultades. Fíjese cómo engaña este faraón o la Nahash o la inclinación al mal. Cuando vieron que eran más numerosas las facultades o las virtudes de nuestra alma, entonces no se esclaviza o esclaviza al ser humano. Y aquí nos dice el texto, entonces pusieron sobre ellos todos comisarios y tributos que molesten con sus cargas, eso se refiere a las impurezas, y edificaron para Faraón, para la Nahash o para la inclinación al mal. ¿Qué le mandó que hicieran? Ciudades de almacenaje. Que eso lo vimos en un estudio previo de la segunda aliyá de Shemot. Como la inclinación al mal sabe que entre más aflijan al cuerpo, más poderosa se hace el alma. Entonces, esta es una técnica que usa el Hasatán. Les dijo la inclinación al mal, o Hasatán, o la Nahash, que edificaran ciudades de almacenaje, Pitón y Ramses. Entonces vimos esto nosotros, que es Pef-Tom. Pef es boca, Tom es abismo, que quiere decir boca sin fondo. Quiere decir que cuando nuestras facultades están brillando, la estrategia que usa la inclinación al mal es que nosotros comamos mucho. Comamos, que tengamos una boca sin fondo, que edifiquemos. ¿Por qué? Porque entonces se fortalece el cuerpo y la energía del alma se debilita y entonces ya no son tan poderosas. Ya no eran, así como lo dice aquí, que eran poderosas, se hacían más numerosas y poderosas. Entonces, Pitón, que en su traducción sería Pet-Hom, así, boca, Hom, este Hom es abismo, que es una boca sin fondo. Y la otra ciudad de Ramsés es Ra-Meses. Ra significa malo y Meses significa estómago malo. Entonces son dos facultades que puede usar la inclinación al mal para debilitar nuestras virtudes que se desarrollan o que se van desarrollando con nuestra alma. Peptón se refiere a la boca, porque allí es donde se expresan todos los deseos sensuales de comer y beber, y esto fortalece a la inclinación al mal. Por lo tanto, le repito, la palabra tejón puede verse formada por la boca del abismo. Ramsés es el estómago que digiere la comida y por lo tanto actúa como un estómago maligno. El estómago llena la mente de sensaciones de saciedad y complacencia, volviendo a la persona insensible a la espiritualidad. Por cuanto más, es decir, los poderes de la impureza y la inclinación al mal los afligían, es decir, los poderes del alma, cuanto más se multiplicaban y más se extendían, pues el cuerpo se desarrolla, más se manifiesta el alma en él, como hemos dicho. Pero déjeme cerrar con esta parte de Proverbios 30:15. Estas son dos hijas. Y vamos a ver aquí el texto. En Proverbios 30:15, la sanguijuela tiene dos hijas
Y estas hijas es la boca sin fondo y el estómago malo, que nos da sensación de placer. Así está, de saciedad, de complacencia. Entonces estas dos son hermanas. Aquí, la sanguijuela tiene dos hijas. El faraón tiene dos estrategias. El faraón quiere que se construyan dos ciudades de almacenaje. Nos dice entonces, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Así, dame, dame. Boca sin fondo y estómago malo. Tiene dos hijas, dos, que dice, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. Podría decirse que la Nahash, para contrarrestar que nuestra alma saque sus virtudes, nos va a poner a ser glotones. Y siendo glotones, la sensibilidad a la Ruach, al entendimiento de la Torah, se desvanece. Y este es el propósito. Esta es otra forma, le vuelvo a repetir, este es un remés. Hay 4 niveles. Ya le conté la historia de los hijos de Israel cuando salen. Esa es la historia, digámoslo así, que nos cuenta el texto. Este es un segundo nivel, el nivel remés. Tal vez en otra ocasión estaremos abriendo el Derash y, pues, si el Creador lo permite, el Sod, que es más profundo. Pero nos quedamos con esto. Nos quedamos entonces, ¿qué cosa es Misraim? Es cuando nosotros bajamos al vientre de nuestra madre entre dos estrecheces y después somos libres, nacemos a este mundo y aquí empieza cuando nos empieza a liberar. Este mundo es Egipto. El liberar la conciencia es caminar por el desierto para nuestra llegada a Canaán. Y el enemigo nos va a tender trampas. Va a querer que nos alejemos de la Torá, que comamos mucho para que no entendamos, y manda a sus 2 hijas. Dice, dame de comer. Quiero mucho de comer. Comer algo secular, comer una religión, comer conceptos, comer tradiciones. ¿Para qué? Para que sea un letargo en nuestra Neshama y no se liberen sus virtudes. Esto es solamente un pequeño pasaje de lo que hemos estado viendo a través de uno de los métodos de la Torá, de sus 70 facetas, que es el método Remés. Por ahora ha sido todo, hasta aquí llegamos en nuestra tercera aliyá de la Parashá Shemot. Gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.